buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo al momento en que nos estés sintonizando, escuchando, viendo o ambas. Ustedes saben, vos sabés que Generación N, voces que construyen el futuro, busca siempre a los patriotas. Y la realidad es que hay más patriotas de los que muchos creen. Y hoy tenemos a uno de ellos, un patriota de verdad, un compañero que habla con la verdad siempre y que tiene muy claras sus ideas respecto a lo que podría ser la Argentina, que todavía no es. Y todavía digo porque va a ser. Luis Gote, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por tu palabra, las cuales no creo merecer, ¿no? Porque simplemente hago lo que cualquier hijo de buenos argentinos debiera hacer, reflexionar, pensar, buscar formas de que nuestra comunidad nacional esté un poquito mejor, ¿no? Y que no la distraigan tanto y comprendan cuáles son los verdaderos problemas y soluciones que debieran pensarse, ¿no? Y trabajar en ellas. Luis, ¿cuál es el problema, ya que hablas de problemas? ¿Cuál es el problema más importante que tiene hoy la Argentina? Mirá, muchos querrán escuchar que se diga que sea la cuestión económica o el tema de seguridad, pero creo que el problema argentino que se viene dando ya desde el comienzo mismo de la democracia, ¿no? O de esta última etapa de la democracia del 83, que es el agotamiento de una forma de organizarse que ha tenido la Argentina. Hemos llegado ya o estamos llegando al fin de un proceso iniciado en 1861 con Bartolomé Mitres, que es este centralismo político al que la Argentina ha sido sometido. Por lo tanto, si buscamos como antónimo o la vereda opuesta del centralismo, está el federalismo, que es la descentralización, que es el tema de las autonomías, tanto provincial como municipal, que es el camino que debemos empezar a transitar, que es el camino que debemos empezar a buscar la forma de poder concretarlo, ¿no? Autonomía, provincias con verdadera autonomía e independencia como nacieron, porque nuestras provincias, antes de ser la República Argentina, tenían plena autonomía, además tenían plena soberanía con capacidad de poder separarse de la confederación, si se quiere, porque la diferencia entre confederación y federación, que es un tema que algunos dirigentes le están hablando y están llevando no a errores, a horrores a muchos compañeros, creer que la confederación es válida para la Argentina, porque la diferencia entre la confederación y la federación es que en un estado confederados, los estados partes tienen la posibilidad de separarse de esa confederación. Ustedes se acordarán hace un par de años cuando el ex gobernador de Mendoza, Cornejo había dicho que Mendoza tenía la posibilidad de constituirse en estados y separándose de la Argentina. Bueno, en un estado confederado él se podría separar de la Argentina. Entonces, cuando hablemos de confederación, tengamos cuidado y ser consciente de lo que implica la confederación. Y el federalismo son los estados partes que abandonan su propia soberanía para constituirse en provincia en un estado federal que las represente a nivel internacional. Conservan su autonomía y su independencia para organizarse internamente, con municipios que también adquieren las mismas categorías en tanto autonomías propias, poder organizarse internamente, estableciendo en sus propias cartas orgánicas, sus propias capacidades o aptitudes políticas, decidir cómo van a ser sus políticas internas, sus formas de elección, su forma de representación en los consejos deliberantes. Bueno, todas estas cuestiones son las que debemos empezar a discutir y que son soluciones a las problemáticas que vemos en la Argentina y particularmente, y muy particularmente, en la provincia de Buenos Aires por las características que tiene la misma. 40% del electorado, casi 55% del PBI industrial de la Argentina, el 37-38% de la población de la nación está en la provincia de Buenos Aires, y con un conurbano que con una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados y 13 millones de argentinos, que viene problematizando a toda la Argentina, porque se ha convertido en una especie de agujero negro que todo engulle. Presupuesto, políticas,
las mismas eficiencias de un presidente si estuviera haciendo las cosas bien a nivel nacional o que estuviese beneficiando a otras provincias, si en el conurbano no logra cierto equilibrio y tenés caos, se termina arrastrando al propio Estado Nacional, ¿no? A la propia dirigencia nacional. Que este es un problema, por eso digo que es un problema que obliga a todos los argentinos, todas las provincias a participar o de alguna manera en buscar soluciones a la problemática del conurbano. Por ejemplo, que tengan políticas públicas necesarias las provincias para contener a su propia población y buscando la forma de que la población que ha emigrado retorne a sus provincias. En 2018, estando en Salta, veía todo el proceso que se venía dando en la provincia de sojización y el tema de que los campos productivos para soja o tabaco se dejaban de cultivar. El cultivo de soja, el cultivo de tabaco, como el de poroto, necesitaba menos trabajadores que el de soja. Necesitaba más trabajadores que lo de soja. Lo de soja, obviamente, que menos trabajadores. Entonces, la diferencia de trabajadores, ¿qué pasaba? No se quedaban en la propia provincia, migraban para el conurbano. Entonces, los gobernadores deben tener decisiones políticas con respecto a esto. Deben controlar lo que se produce, lo que no se produce, lo que no se hace desde la actividad privada, porque termina afectando no solamente a su propia provincia, sino también a la provincia de Buenos Aires. Esto se requiere, obviamente, mayor participación del Estado o en la actividad privada. No es hacer lo que uno quiera, lo que uno desee, porque soy libre y se terminó. Porque yo no puedo andar desmontando mis campos cuando eso trae gravísimos problemas para todo el ecosistema, desde inundaciones, sequías, erosionamiento, ¿no? El proceso de desertificación que viene sufriendo la provincia de Buenos Aires es tanto como intenso como grave, y no se está tomando conciencia de esto y no se está buscando la forma para que el privado, en tanto chacarero, en tanto arrendatario de tierras, trabaje en estos temas, ¿no? Porque es también obligación de ellos buscar la forma que esa tierra no se erosione. Luis, como dijo Perón, la verdadera política o la única política es la política internacional. Y en estos días estamos en las vísperas potenciales, esperemos que no, Dios quiera que no, de una conflagración que escale a nivel, llegado el caso nuclear, por lo que, bueno, todos sabemos. Cuando uno analiza un estado como el Estado de Israel, con 20.000 kilómetros cuadrados, hablamos de un conurbano que tiene casi esa extensión, y más habitantes incluso, vamos indagando cosas y nos damos cuenta que, por ejemplo, la República Islámica de Irán en el año 80 tenía la misma población de Argentina y hoy tiene el doble. O sea, hay un problema demográfico, no un problema, un drama demográfico en la Argentina, que podría tener explicación porque en los países desarrollados hay menos natalidad. Pero Argentina no se desarrolló de manera sostenida y continua. Tuvo picos, idas y vueltas. No somos un país desarrollado, ni muy lejos de lo que es, por ejemplo, el propio Irán, más allá de lo que dice la prensa occidental. ¿Cuál es el problema que Argentina esté teniendo una tasa de natalidad tan baja? Mira, vos fíjate que por lo menos iniciado este nuevo milenio, ¿no? La Argentina tenía un promedio de 750.000 nacimientos por año. Hoy está llegando a 500.000 y seguramente deben estar bajando a los 500.000. Esto es gravísimo, sobre todo para la extensión que tiene la Argentina, ¿no? Superficie continental, 2.900.000 y pico kilómetros cuadrados. Aclaro, superficie continental, porque alguno va a decir, no, tiene más, porque bueno, la parte marítima la obviamos. Vamos a lo continental, a la tierra en sí. Y en un promedio de 54 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el conurbano tiene 5.000, 6.000 en algún municipio habitantes por kilómetro cuadrado. Carece de infraestructura casi todo el resto de las provincias. No tenemos vías férreas, que era un conector importantísimo para los pueblos. En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los pueblos estaban interconectados con las vías férreas. Cuando empezaron a levantarse los ramales, y esto responsabilidad en parte las tiene también el gobierno de Frondizi con el plan Lerchi, plan militar
norteamericano para que desarrolle los ramales en Argentina, para que diga qué ramales pueden seguir siendo utilizados y cuáles no. Levantaron el ramal que unía al municipio de Rivadavia, cerca de La Pampa, con Berisso, que pasaba todo por el centro de la provincia de Buenos Aires. Al levantar estos ramales, al comenzar a levantarse estos ramales, dejó de articular con los pueblos y esos pueblos quedaron desconectados, llevando a que muchas familias, y después con los años fueron mucho más, dejaron los pueblos. Esto concentró lo que conocemos como el tercer cordón municipal. Y esto desalentó con el tiempo a que, bueno, muchas familias dejaran de tener hijos, de que no quisieran tener, y obviamente que después presionaron para que se establezca la ley de aborto, ¿no? Como otra forma también de limitar la tenencia de hijos, y que también viene obviamente organizada o planificada desde afuera. Y después también el hecho de no ver futuro, de observar que los hijos de otros familiares, amigos, vecinos, estén con la idea de querer irse al exterior o que se vaya al exterior, y eso da miedo como padre. Entonces prefieren tener un hijo, dos cuando mucho, y tratar de buscar la manera de darle la mejor educación posible o el mejor pasar. Nuestros padres tenían 5 o 6 hijos en promedio, y esto era común verlos en el interior de la Argentina. Vas a encontrar familias numerosas, los domingos vas a encontrar mesas extendidas de hijos, nietos, y no te alcanza la vista para verlos a todos. Y esto no es una exageración, porque aquellos que hemos andado recorriendo los pueblos del norte, vemos que es así: Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, y ya se ha perdido todo esto. Pero es justamente por el miedo al futuro, falta de esperanzas, las cuestiones económicas que siempre han venido pivoteando, ¿no? Entre un periodo bueno, otros periodos malos, buenos y malos, y también con el tema de esta situación del incremento de las drogas, de la delincuencia. Hay mucho temor en querer tener hijos y que hagan esto. Entonces hay una especie de egoísmo o individualismo, como vos hacías mención hace un ratito, de querer reducir la cantidad de hijos de alguna manera. Y otras familias, sobre todo mujeres, que ya directamente no quieren tener hijos, no quieren ser madres, quieren disfrutar de sus buenas vidas, en el sentido de que tener ingresos, viajar, conocer y no tener responsabilidades. Luis, como partimos de la base de una comparativa con la República Islámica del Irán, podríamos hacer otras a favor y en contra, ¿no? En esta dirección. Países quizá con menos tasa de natalidad, como los europeos, y algunos otros quizá africanos, con más tasa todavía que la que tiene el propio Irán. Aclaramos a la audiencia que no somos agentes iraníes, ni estamos propendiendo a ponernos otro collar. Queremos ser libres, queremos dejar de ser perros, sino cambiar de collar. Tampoco veo que Irán tenga una apetencia imperial. Lo tuvo cuando fue Persia, y quieren volver a eso, o quieren empujarlo a eso, pero bueno, es otro tema, no entremos ahí. Lo que digo es, si un país como Irán, con una amenaza permanente de guerra, de hecho ha vivido una guerra larguísima con un vecino, con problemas religiosos, con problemas de todo tipo, ha tenido el doble de natalidad que la Argentina. Esto nos lleva a pensar claramente que hay algo muy, muy importante para poner sobre la mesa a nuestros dirigentes y decir, ¿qué es lo que está pasando? Porque si un país está con la extensión territorial de Argentina más grande que Irán, está despoblado, es caldo de cultivo para que cualquiera diga, bueno, pero ustedes no usan su propia tierra, estamos en condiciones de ir y instalarnos, tomarla, comprarla, invadirlos. Sí, efectivamente. Vos fíjate, espera que me he quedado sin imagen. Ahí estamos. Efectivamente, en Irán, y al igual que en Turquía y otros tantos países, hay políticas de Estado que llevan al aumento de la población. Aparte, la misma concepción religiosa islámica, jamás se les podría ocurrir el evitar no tener hijos o querer abortarlos. Y aparte hay un grado de solidaridad que también es importante dentro de esas comunidades islámicas, más allá de las imágenes que nos pueden vender en la televisión occidental, que no son todos tan ciertas como algunos pretenden ver, ¿no? Ni tampoco es el paraíso, convengamos. Tienen sus
bemoles, pero también hay que entender y comprender por qué se llega a esa situación. En Irán, la Argentina tiene muchos puntos en común, quizás, ¿no? Históricamente. Me acuerdo de las declaraciones me acuerdo porque las he leído, no es porque he estado presente, pero de Enrique Mosconi, cuando planificaba y hablaba con Irigoyen, cómo el Estado-Nación, la Argentina, podía participar en la producción y distribución y venta del petróleo. Y Mosconi establecía que debiera ser el Estado, entonces buscaban una figura jurídica para llevar adelante en torno a esto. Y él veía como una posibilidad una especie de sociedad de Estado entre el capital privado y el capital estatal, como era la Persian Anglo Co., que era la petrolera británica y la petrolera persa, ¿no? Te estoy hablando allá por principio del siglo XX que se inicia, cuando analiza Mosconi 1920. Pero decía Mosconi, una sociedad de Estado como la que se está viendo en Irán lleva a que los políticos se corrompan, porque los británicos van y los sobornan y deciden qué política se debe llevar adelante en caso de esto del petróleo. Entonces, Mosconi no quería esto. Mosconi dice, ante este escenario es preferible que YPF sea totalmente nacional. Y en base a ese ejemplo surge YPF, que después obviamente va a ser la copia del resto de los países de América Hispana que utilizan este modelo de producción nacional del petróleo, de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos en su conjunto, también gas y demás. En 1951 asume como primer ministro de Irán Mohamed Mossadegh, algo así, disculpe la falta de pronunciación, ¿no? Pero son difíciles a veces estos apellidos, que lleva adelante una política nacionalista muy similar a lo que lleva adelante el gobierno de General Perón en ese momento. Nacionaliza los recursos petrolíferos de Irán. 1953 es derrocado en un trabajo interno llevado adelante por la CIA y el MI6 británico. Obviamente que después fue condenado, lo tildaron de comunista, etcétera, etcétera. A Mosconi también, cuando lo derroca en 1930, lo señalaron como comunista por estos temas. Y en el 55 lo derrocan al Perón también por esta cuestión del nacionalismo y por el tema del nacionalismo hidrocarburífero. Porque en el fondo todos pasa exactamente por lo mismo, pasa por una cuestión de recursos energéticos, que parece ser que los países colonialistas europeos creerse los dueños absolutos de los recursos de los países sin importarle las decisiones que pueda tomarse internamente, ¿no? En Irán después se instala el reinado del Shah, se establece un reino en Irán que dura hasta la llegada de Khomeini en el 78, 79. Algunos historiadores, como Alberto Vuela, como Fermín Chávez, sostienen que si bien el ayatolá nunca lo vio personalmente a Perón, pero siguió muchas de sus estrategias. Conocía el pensamiento de General Perón, sobre todo el tema de comunicarse con sus seguidores a través de interpósita persona. El ayatolá hace exactamente lo mismo, que es una estrategia evidentemente que ha nacido aquí en Argentina. Perón tenía relaciones con los presidentes de América Hispana y se comunicaba con ellos no a través del telégrafo o a través del teléfono, sino que tenía determinadas personas que iban y actuaban de intermediario. Así, por ejemplo, con Ávila Camacho, presidente mexicano, fue nuestra voz de la marcha peronista, quien actuaba de intermediario, con el motivo de ir a poner o dar sería concierto, ¿no? En México, hoy se utiliza así, ¿no? A cantar en México, bueno, llevaba los mensajes de General Perón. Obviamente estamos haciendo mención de Hugo del Carril, que muchos desconocíamos esa particularidad de Hugo del Carril. Y así que también con el presidente de Brasil, con el presidente de Bolivia, en su momento también con Elías Gaitán, candidato a presidente de Colombia, el cual la Argentina contribuyó a su campaña electoral. Contribuyó, obviamente, con
dinero, ¿no? Que lamentablemente quedó trunco con su asesinato, si mal no recuerdo, en 1948. Vos fíjate, Juan Carlos, entre 1946, que asume como presidente Perón, hasta 1949, 50, 51, los presidentes de los países de América Hispana más importantes, antes de tomar una decisión a nivel internacional, observaban lo que hacía la Argentina. Conducíamos, no es una exageración, es cuestión de investigar y te vas a dar cuenta, conducíamos los destinos de la América Hispana, inclusive los de Brasil con Getúlio Vargas, y no es poca cosa esto. Chile con Ibáñez del Campo. Guadalberto Villarroel, presidente de Bolivia, asume con el apoyo de la Argentina, que después la rosca boliviana lo derroca y lo terminan ahorcando en el balcón de Casa de Gobierno y quedó su cadáver expuesto en una plaza durante varios días. Obviamente que en todos estos golpes de Estado, y como en el caso de Getúlio Vargas y demás, estuvo involucrado Gran Bretaña, de esto no hay dudas, como los distintos golpes de Estado que existieron en los países de Medio Oriente. Entonces, ante esto, ¿cómo quieren que reaccionen esos pueblos contra Estados Unidos e Inglaterra? Desde el final del siglo XX, el final del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando en Medio Oriente empieza a descubrirse petróleo, en Arabia Saudí, en toda esta región, como en Irán también, ya enseguida las petroleras británicas y norteamericanas se posicionan de estos países y direccionan a sus administradores. Y después, cuando atacan a Ayatollah por ser un Estado teocéntrico, absolutista, falta de libertades, la impresión que yo tengo es que estas construcciones religiosas lo hacen con un objetivo, unificar a todos sus pueblos bajo una misma orientación, ¿no? Para evitar el disenso y evitar el Estado, eso que llamamos el Estado oculto, que son los que presionan, direccionan, cabildean en las legislaturas para comprar voluntades y torcer la voluntad del poder político. Luis, hoy mismo también estábamos pensando acerca de algunas cosas que están pasando en el mundo que son llamativas y que hablan de un cambio de época, ¿no? Un cambio de época donde hoy no podríamos nosotros, del neuroperonismo, nuestra escuela de formación, hablamos de la quinta posición. Hoy ya no es yanquis y marxista, ya hay cuestiones geopolíticas que permiten hablar de cuatro, por lo menos cuatro, poco de poder. Estados Unidos, por supuesto, sigue siendo aún en decadencia y en una decadencia pronunciada, sobre todo con, eligen a gerontes muy cercanos a tener demencia senil, ¿no? Como es el caso de Trump, que está claro que ya está teniendo demencia senil. Y por otro lado, Rusia, su orgullo nacional intacto, China, que también tiene varias deudas con la historia para reconstruir su orgullo nacional y tiene sobrados méritos para poder llevarlo adelante. La India, que viene también con una cuestión poblacional y aparte con un desarrollo industrial y de tecnología, lo que antes se decía tecnología de punta, tecnologías críticas, muy avanzado. Tenemos cuatro, focos importantes dentro del mundo multipolar, como se dice, y nosotros creo que América Latina, o la patria grande, para ser más preciso, tenemos la oportunidad de bascular ya no entre uno y el otro, sino en ver ese menú más variado y poder tomar lo mejor de cada caso, ¿no? Y eventualmente, que sería lo ideal, desarrollar nuestra propia estrategia de desarrollo y de independencia. Pero eso no quita que no veamos lo mejor que hace cada uno de ellos, ¿no? O sea, la forma en que podemos relacionarnos con el mundo hoy es distinta. No veo a nuestros dirigentes a esa altura, hoy por hoy, Luis. ¿Cómo lo ves vos? Ya, hace un par de semanas estaba leyendo a un filósofo chino del círculo íntimo o más chiquito de Xi Jinping. No me pidas que te lo nombre porque es impronunciable. Él decía, China no viene a ser socio de Occidente, viene a conducir Occidente.
Yo creo que esa es la estrategia, no de Xi Jinping, que sí aparece a partir de Xi Jinping. A ver, cuando aparece Xi Jinping en el 2013, a los 3 años ya llevaba 4.500.000 dirigentes, administradores, representantes de ONGs chinos detenidos, presos, por sus vínculos con Occidente y con fundaciones de Occidente. Eliminó, de alguna manera, en poco tiempo, ese estado profundo. Ya se encuentra Xi Jinping en una situación donde nadie va a estar ahora dándole el poder. Yo no digo que esto sea bueno o malo, estoy haciendo una descripción o un análisis político del tema. Entonces, inclusive, ya no tiene oposición política. Vos te acordarás en el Congreso del Partido Comunista Chino de hace 2 años, cuando estaba Jintao, que es uno de los dirigentes más importantes, acusado de corrupción también. Cuando lo sacaron de su silla, casi de una oreja, un tipo que tenía mucho poder en China, que el solo mirarlo te temblaba las rodillas, porque sabía, ahí tener poder es tener poder real, tener poder sobre todo, sobre la propia vida de la gente. Se lo llevaron de ese congreso y pidiéndole su retiro. Ahí creo que fue el momento de triunfo absoluto de Xi Jinping. Y estos muchachos vienen con el claro objetivo, quizás no tanto en vida de Xi Jinping, sino para las próximas generaciones que tienen el deber de conducir Occidente. En la misma lógica, exactamente en la misma lógica que lo hizo Gran Bretaña en el siglo XIX. China es la Gran Bretaña del siglo XIX, porque está utilizando exactamente la misma lógica occidental. Entonces, quiero decir esto, que para mí existe solamente, de mi punto de vista, ¿no? Un nuevo mundo bipolar que es China y el occidente de lo que quede occidente. Eso habrá que después analizarlo, cómo puede surgir este nuevo occidente. Un nuevo occidente que está dividido en 2 etapas, 3 etapas si se quiere. Una primera etapa, un occidente hispánico, que se da con el Reino de España, con base intelectual o académica a través de la Escuela de Salamanca, que poco se conoce de la Escuela de Salamanca, de los integrantes de la Escuela de Salamanca y los pensamientos que se derivaban de ahí. El concepto de liberalismo que hoy tenemos, de libre mercado, surge en la Escuela de Salamanca. No surge con Adam Smith, el pensamiento del liberalismo en tanto política tampoco surge con John Locke, sino que lo vienen desarrollando en esa escuela de Salamanca, desde Francisco Mariana, de Soto, Francisco Suárez. Ellos decían que el poder viene de Dios. Obviamente, estamos hablando de un movimiento donde la religión era importante, pero él decía, el poder viene de Dios hacia el pueblo. El pueblo elige a su representante, que es el representante de Dios, para que tome decisiones. Pero si ese representante del pueblo se convierte en tirano, el pueblo tiene el deber de quitarle ese poder, aún cometiendo asesinato, es decir, lo que sería regicidio. Es decir, ante las tiranías, el pueblo no puede quedarse los brazos cruzados. Debe defenderse. Y eso esto es en el siglo XVI. En el siglo XVII, bueno, hay un par de reyes franceses que son asesinados por su propio pueblo, ¿no? Si mal no recuerdo, Luis XIV o Luis XV, en el cual responsabilizaban a Suárez y a Marián y a los salamanquinos de estas ideas, llevando a quemar todas las publicaciones existentes en Francia de este tema. Luis, ¿Entendés? hablando Te quiero decir que tenemos una línea, en el caso de América Hispana y en el caso de Argentina, de continuidad, que debiéramos continuar y retomar. Si queremos ser liberales, seamos liberales, pero de la perspectiva española, con sentido ético y moral. Y en el caso que vos decías, con respecto a que debíamos tomar lo mejor de estos países, yo creo que debiéramos poner nuestros ojos en lo que está sucediendo en la región del Sahel, en la zona del África Occidental, con Burkina Faso, las políticas que están llevando adelante. Estos muchachos, sumados a Somalia, a Ruanda, y hay un par de países más, le están diciendo a los europeos, ¿ustedes quieren nuestros recursos minerales?
como acá, ¿viste? Se están llevando nuestros recursos, el litio, el petróleo, las tierras raras, el oro y todo lo demás. Bueno, ellos dicen, ustedes quieren nuestros recursos, no hay ningún problema, vengan por ello, pero lo van a tener que manufacturar aquí, vengan con sus empresas. Esto es lo que se tendría que haber hecho hace 150 años, Juan Carlos, y no se hizo. Como te decía al comienzo, desde que Mitre se instala en el gobierno, los británicos se llevaron nuestras vacas, traían el cuero, lo manufacturaban, y después teníamos a nuestros paisanos los domingos vestidos con las botas, el tejido de nuestras ovejas con nuestros ponchos y nuestras monturas. Y después andaban mostrándoselas a las mujeres esos domingos de misa, diciendo, mirá la montura inglesa, pero era de la vaca que vos estabas cuidando hace 15 días atrás. ¿Entendés? Luis, los pueblos, por las revoluciones que se han dado soberanistas, digamos así, de pueblos que se han liberado de yugos imperiales, no necesariamente tuvieron, al principio sobre todo, el apoyo mayoritario de la población. Esto nos lleva quizá a una desviación, o no, de las vanguardias iluminadas, por un lado, y por otro lado, a la imposibilidad de hacer una revolución cuando la mayoría del pueblo está bajo una situación, llamarlo así, de indolencia, por la razón que fuera, no es una descripción crítica de ningún pueblo, pero de desinterés, algo similar a lo que está pasando en la Argentina. La gente no está yendo a votar, el 50% va a votar, o menos, cada vez menos. Y eso convalida regímenes como el de Milei, que tiene en definitiva el 15-20% de la población real en condiciones de elegir, gobernando al país. O sea, no está gobernando el resultado de un 15 o 20% de la población total, por las razones que fueran, no entremos en eso, si querés después entramos, sí, pero ¿hasta dónde oponerse y con qué firmeza a esa entrega imperial podría tener un eco en los que hoy están dormidos? Mirá, es muy buena la pregunta y la posibilidad de analizar esto, ¿no? Porque siempre cuando analizo la coyuntura, la cuestión interna, trato de comparar a ver cómo se dieron estos procesos en otros países. Obviamente tienen que ser países similares a nuestros de lengua hispana, por eso siempre hago hincapié en América Hispana. Lo sucedió con el caso del peronismo, ¿no? También le sucedió al PRI mexicano, al APRA peruano, también al radicalismo. Pero sucede cuando estas vanguardias esclarecidas que vos hacés mención toman la conducción de los movimientos y del partido, que impiden que la gente del común pueda manifestar sus ideas, puedan dar a conocer sus problemáticas o sus soluciones para los problemas particulares del barrio donde están. El hispanoamericano es mucho de interactuar, de querer opinar, dar a conocer, de participar en los procesos políticos. Lo vemos en la historia de nuestro país de América Hispana, desde México, en la revolución civil de principios del siglo XX, ¿no? Todos discutían ideas y proyectos. En Argentina, más que todos los otros países de América Hispana, había un proceso de discusión. Me acuerdo en el 83, con el advenimiento de la democracia, todos discutíamos a cuestión política. No es como dicen, el kirchnerismo llevó a los jóvenes a la discusión política. No, esto ya se venía dando en el 83. Las discusiones que había eran tremendas entre radicalismo y peronismo. Me acuerdo que desde el colegio secundario nos mandaban a las unidades básicas o los comités para pedirles las cartas orgánicas y hacer comparaciones entre uno y otro. Se formaban mesas de debate entre los alumnos. Entonces, esto era importante para la formación política. Y que después aparecieron todas estas vanguardias, del lado del radicalismo con la coordinadora, que empezaron a decidir y a decir quién estaban, quién podían estar en la mesa, quién iban a estar en la lista, quién no iban a estar en la lista. Y eso fue desarticulando el radicalismo. Lo fue erosionando tan fuerte que lo ha desperdigado, que ha llevado a que otros se fueran a otras líneas, a otras corrientes, funden un sinnúmero de partidos políticos. Hay muchos de los partidos que estamos viendo, desde Lita Carrió, etcétera, que son parte del radicalismo y que al no tener posibilidades de
ser parte de una lista, fundaron sus propios partidos. Al peronismo le pasó exactamente lo mismo. Las guardias esclarecidas, que no empieza con el kirchnerismo, sino también se vienen dando ya con el menemismo. Jóvenes militantes del menemismo, atravesados por ideas liberales, quisieron llevar a la conducción. Y claro, los cuadros más jóvenes y nuestros viejos se veían que estaban siendo de alguna forma traicionados, que veían que no compatibilizaban con esas nuevas ideas que se estaban dando. Y observaban que había muchas cuestiones que eran esenciales o columna vertebral del peronismo que se estaban rompiendo, que tiene que ver con las soberanías de las empresas que hacen a una patria, ¿no? A una nación. El tema del ferrocarril, el tema del petróleo, el tema de la flota, de la marina mercante, etcétera, etcétera. Y sobre todo cuando ven que se termina afiliando al PJ a una internacional como fue la Internacional Liberal en ese momento. Más allá que algunos compañeros dicen que lo importante es el movimiento, no es el PJ, que es una herramienta electoral, pero bueno, sea herramienta o no sea, es la única opción que hoy tenemos, dada la Constitución vigente, para elegir a nuestros representantes que van a formar parte de la legislatura y van a decidir qué leyes nos vamos a regir, ¿no? Como nación. Ya que mencionás la Constitución, Luis, estamos hablando de términos, en términos muy, muy profundos de análisis político, más allá de la coyuntura. Hay 3 o 4 países que no tienen constituciones. Israel, Gran Bretaña, Nueva Zelanda. ¿Cómo esos países aparecen a veces como como los grandes faros de democracia? No digo Nueva Zelanda, que es por ahí un país más chico, pero sí Inglaterra y Israel aparecen como esos grandes faros de la democracia y de los derechos humanos y de tantas cosas, cuando ni siquiera tienen una constitución que los rija, sino que más o menos la acomodan de acuerdo a los intereses de las minorías que los gobiernan. Sí, no, es verdad lo que decís, y yo no diría un detalle, ¿no? Pero es un tema interesante, importante, porque cuando vos estabas haciendo mención de esto, yo me preguntaba si son válidas las constituciones o son necesarias o importantes las constituciones. Y vos fíjate que estamos hablando de países que no son tan homogéneos como si lo somos nosotros. Son mucho más heterogéneos, hay muchas divisiones. Gran Bretaña no es un único reino, digo, está constituido por varios, Escocia, Irlanda del Norte, Gales, que tienen sus propias historias y sus propias vivencias, que, bueno, de vez en cuando estamos viendo que hay elecciones, por ejemplo, en Escocia para querer separarse de Gran Bretaña, ¿no? Pero son países donde tienen una Corte Suprema, me parece que están muy, muy encima de cada una de las decisiones que se están tomando dentro de las cámaras, en este caso de Gran Bretaña, hablamos de Gran Bretaña, ¿no? Y observando que haya una misma línea de decisiones desde siempre, que no se desvirtúen distintas ideas, distintas directrices, que no se rompa el modelo liberal y de libre mercado que han impulsado, más allá que estén los laboristas o los conservadores. Vos fíjate que no hay muchas diferencias entre unos y otros. A ver, si empezamos a observar y a detenernos en las políticas llevadas adelante por Margaret Thatcher y Tony Blair, a nivel tanto local, quizás en el gobierno de Tony Blair había un poco más de protección en la cuestión social y no tanto en Margaret Thatcher, pero en los grandes lineamientos no son muy diferentes. Y a nivel internacional, obviamente, que no han sido para nada diferentes. Y en nuestro caso de la Constitución es porque no hay una Corte Suprema que obliga a nuestros políticos a respetar las normas de nuestra Constitución, porque permanentemente la estamos irrespetando, la estamos destratando a nuestra Constitución. Vos fíjate el artículo número 1, el primer artículo que habla que el Estado argentino adopta para sus formas de organización el sistema republicano representativo y federal, el federalismo, del cual todos nuestros candidatos, de nuestros dirigentes, ya sea a nivel ejecutivo o legislativo, inflan el pecho hablando de federalismo, pero nadie respeta el federalismo. Los gobernadores entregaron el federalismo por un porcentaje más de coparticipación o de obras en sus provincias. Esta es la realidad.
El federalismo aquí no existe, letra muerta. La representación política igual. Te arman la lista desde Capital Federal, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata, y te bajan al municipio con la lista armada. No se respeta el trabajo territorial de los dirigentes o del que quiere ser parte de una lista y ingresar a la estructura política, ¿no? Siendo concejal o siendo legislador. Entonces, el problema no es que los ingleses sean mejor que nosotros, es que ellos quizás tengan una corte de justicia con más responsabilidad. Y los ingleses, bueno, a ver, tienen 2000 años de historia, si bien después han sido invadidos por los vikingos, los normandos, y le han dado una conformación distinta, pero esto quiere decir que han mantenido una cierta línea política. Ciertas familias han sobrevivido y tienen su peso económico, obviamente. Estamos hablando de los Rothschild, por ejemplo, que no nacieron hace un mes o hace 10 años. Estamos hablando de familias centenarias, con mucho poder, no solamente en la isla, sino también en Europa, que es otro tema que poco se habla y poco se menciona, la relación interfamiliar en Europa, que eso permite que se mantengan ciertos lineamientos políticos más allá de los presidentes de turno existente. Es un tema interesante esto para analizarlo. Cosa que acá en América Hispana no tenemos esa red familiar. Sí tenemos redes clientelares, pero este es otro tema. No tenemos esa red familiar en la América Hispana. Parecemos, más allá de que hay Martínez desde México hasta la Argentina, o García, pero parece que no tuviéramos un mismo tronco familiar, porque los Martínez de México, o de Chile, o de Uruguay, y de los argentinos son todos enemigos. Mira, puede ser la gripe que tengo, no sé, el resfrío fuerte que tengo, no creo que sea ni gripe, o el frío, o la situación internacional, pero más seguramente hablar con gente inteligente como vos que provoca algunas reflexiones que no estaban antes. Por ejemplo, si Israel es un Estado creado por Gran Bretaña, no exclusivamente por Gran Bretaña, pero mayoritariamente sí, y Gran Bretaña no tiene constitución, Israel tampoco, acá hay un elemento para tener en cuenta, ¿no? Y las relaciones interfamiliares que acabas de nombrar también, porque hay, obviamente, mencionaste familias que tienen que ver con ambas naciones, y nosotros no las tenemos. Y sí tenemos caudillos federales como Facundo Quiroga que peleaba por tener una constitución. Y nuestra constitución estuvo inspirada, como vos bien sabés, en gran medida por una constitución de los Estados Unidos, que a su vez son los herederos de un conjunto de libertarios, reales o no, que se opusieron al pago de impuestos, y de ahí nace ese país. Este entramado tan curioso, tan raro, ¿no? Que nos lleva a pensar tantas cosas, ¿cómo podría resolverse con un pensamiento nacional superador de todas esas situaciones? O sea, no ser herederos ni de una ni de la otra, sino dar un salto cuántico, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Sí. Mirá, en Argentina confluyeron 3 doctrinas, no ideología. Ideología es un conjunto de ideas elaborados en un centro académico o laboratorio, donde un par de pensadores empiezan a dirimir cuestiones que tienen que ver qué hay que hacer, qué no hay que hacer para llegar a un objetivo. Entonces, encastrás a la población, quitándoles libertades de opciones para que siga ese lineamiento. Entonces vos tenés ideologías como el liberalismo, como el marxismo, etc. El caso de la doctrina es una síntesis del pensamiento de un pueblo sobre sus hábitos, costumbres, sus tradiciones, su propia cultura, sus miedos, sus temores. Por todo eso es una síntesis que constituye la doctrina. En la Argentina confluyen 3 doctrinas maravillosas. La doctrina del federalismo, o federal, la doctrina de la Iglesia, que después, bueno, con las encíclicas surgen lo que conocemos como la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pero de alguna forma ya antes surgía un concepto propio de religión católica en la Argentina. Esto es otro tema para debatir en algún otro momento, saber diferenciar lo que es la Iglesia Católica en América Hispana, que es de liberación, de la Iglesia Católica en Europa.
que es que es más conservadora. Son conceptos totalmente distintos, por eso vos vas a ver sacerdotes involucrados en la guerrilla en América Hispana y sacerdotes que cuestionan la actitud o más cercanos a las oligarquías en Europa. Y con respecto a esto que quería decir, que hay que buscar la forma de sintetizar esas tres doctrinas. La tercera doctrina es la peronista, obviamente, Claro. que parte desde con su concepción de comunidad organizada. Así que esas tres doctrinas, comunidad organizada, la doctrina social de la Iglesia en cuanto a principios y valores del cristianismo y del humanismo, y la doctrina federal. Hay que buscar una síntesis que permita la conducción de una nueva dirigencia y nuevamente tome decisiones a favor de la Argentina. Y si me permitís, déjame hacer una breve síntesis del federalismo en Argentina. El federalismo nace a través de los cabildos hispánicos o los cabildos virreinales, que fue Hernán Cortés, por una cuestión de pelea con el gobernador de la Capitanía de Cuba en 1519, si mal no me falla la memoria, pero andamos por ahí cerca, para evitar que la Capitanía de alguna forma se quedase con los territorios que venía descubriendo Cortés. Funda la localidad o lo que será después la ciudad de Villarrica de la Veracruz. Y en esa fundación establece un ayuntamiento o cabildo con autoridades, donde el propio cabildo, con las personas designadas por el mismo Cortés, lo designa como, no me acuerdo el título, como si fuese regidor, ¿no? O una especie de intendente. Entonces, manda un funcionario directamente a la Corte Española para que le reconozcan la fundación, el cabildo y la posibilidad de que Cortés sea la autoridad máxima de esa región y no sea la capitanía de Cuba. Este ayuntamiento, que parecerá, bueno, una más de las tantas instituciones que se fundaban en España, en América no lo fue. ¿Por qué? Porque fue la primera experiencia de gobierno local. En la primera experiencia, que si lo comparamos con alguna institución del siglo XXI, estaremos hablando de municipios con autonomía propia, donde lo que se reglamentaba, no solamente en el Cabildo de Villarrica, sino que después todas las demás fundaciones, todas las ciudades que se van fundando, una de las primeras fundaciones que se erigen es el Ayuntamiento del Cabildo. En el Río de la Plata hubo 14 cabildos, donde la mayoría de ellas son las actuales capitales de provincia. Había una particularidad que hoy los municipios de la provincia de Buenos Aires no las tienen. Los reyes, tanto de las casas de los Habsburgo como de los Borbones, que son más centralistas que los anteriores, a sus dirigentes, a sus virreyes o adelantados, lo que fuere, ¿no? Capitanes, todo lo demás, que iban con leyes desde España, les decían, si las leyes que emanan desde aquí, desde España, desde Madrid, contravienen con lo que el Cabildo establece, siempre va a tener preeminencia lo establecido por el Cabildo. Eran más importantes los reglamentos del Cabildo que las leyes establecidas por la corona, por una cuestión de sentido común. Vos desde España no conocías las realidades de todos los virreinatos, sus problemáticas y todo lo demás. Sí, quien conducía el destino del Cabildo. Por eso la importancia. Vos fíjate que acá, en la provincia de Buenos Aires, los municipios, cuando establecen ordenanzas, pueden quedar derogadas automáticamente por una ley provincial o por una decisión provincial. Es más, aquí en Mar del Plata, el intendente anterior al actual había tomado una decisión que no le gustó a la gobernadora de aquel momento, se habló en femenino, bueno, ya sabemos quién es, le interviene el municipio. Le manda un emisario muy cercano obviamente a ella, para que controle el accionar y las decisiones del intendente. Cosa que ni siquiera sucedía en la época virreinal. Entonces, esto obviamente es un análisis personal, ¿no? El hecho de que los cabildos, como primera expresión de gobierno local, en donde había participación del ciudadano, del habitante o propietario de tierras, en el cabildo podía tomar decisiones, tanto en los cabildos, en las reuniones que se realizaban, y donde se llamaba a cabildo abierto, donde participaba la población para tomar decisiones importantes, esto fue generando una idea con los siglos de ciertas ideas, primero quizás de autonomía, independencia y soberanía que se irá dando a principios del siglo XX, principios del siglo XIX.
soberanía en tanto separación del Reino de España. Y obviamente, estos cabildos después se van interactuando y se van unificando para constituir lo que será los nuevos países. Y que obviamente esos cabildos van a conservar esas autonomías. Eje esencial o principal para el reconocimiento de sistema federal, cosa que después, de 1810, cuando surge la posibilidad de separarse de España, ya empiezan las primeras divergencias entre Buenos Aires y la aparición de caudillos que van a chocar con los intereses de Buenos Aires. Que van a decir, nos separamos, pero nosotros conservamos nuestra autonomía, decidimos quién va a ser nuestro gobernador, cómo van a ser nuestras políticas internas. Cosa que después, obviamente, cuando surge Rivadavia, dice, no, muchachos, acá las decisiones se van a tomar desde Buenos Aires, los cabildos quedan suprimidos por revoltosos. Claro, cuando había si se quiere, un mandato, una ley, una ordenanza, un mando de Buenos Aires, en los cabildos se discutían, no se podían tomar decisiones en ese momento, porque la discusión obviamente tiene sus tiempos. Vos fíjate que este tema que te estoy hablando de 1821, cuando decide Rivadavia suprimir los cabildos, porque no se podían tomar decisiones inmediatas y porque eran revoltosos, es exactamente lo mismo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, el 27 de febrero del 2023, en un informe presentado a las embajadas de los países de América Hispana, dice exactamente lo mismo que decía Rivadavia, que debían, está bien, no decía hay que suprimir los cabildos porque ya se habían suprimido, pero sí recomendaba o recomienda a los países de la América Hispana que revean su sistema federal de gobierno. Una locura total, Juan Carlos. No pueden entrometerse ellos bajo ningún punto de vista o concepto en políticas internas de nuestros países. Obviamente, hay 3 países federales en América Hispana: México, Brasil y Argentina. Que no son por sí países chicos, ¿no? Son los 3 más grandes. Si yo logro construir un eje entre esos 3 países de crecimiento y desarrollo, en 5 años somos potencia, ¿te imaginas? Pero bueno, no es casual que la OEA, la Comisión Interamericana, que estos 2 organismos dependen de Naciones Unidas también, porque los dos están comprometidos a llevar adelante políticas o decisiones que tome Naciones Unidas. Y que te digan, muchachos, vos viste cómo son las recomendaciones. O sea, las recomendaciones, vos querés llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, bueno, las recomendaciones, Hay que cumplirlas. y claro, que tienen rever los sistemas federales es muy llamativo. Ya que mencionaste a la ONU, y en función de esto, de los mecanismos de presión y de los mecanismos de no presión hacia otras situaciones, hay países que cumplen, o están obligados a cumplir, y se someten a las decisiones y a las recomendaciones de las Naciones Unidas, y hay países que no, que violan sistemáticamente todas las recomendaciones, las resoluciones, todo lo que deciden las Naciones Unidas, con lo cual es prácticamente un florero arriba de una mesa para algunos países, y para otros no, para otros tiene fuerza de ley. Lo estamos viendo, por ejemplo, lamentablemente con un compatriota que tiene una doble vara, el presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, que establece formas de control hacia un país y hacia el otro no. Uno tiene 400 bombas atómicas, el otro no tiene ninguna, y supervisa que este determinado no tenga una sola cuando el otro tiene 400. Andás y fíjate las 400 que tiene el otro, te decimos dónde. De hecho, ya lo han dicho periodistas de ese mismo país, y que han ido presos 18 años por decir, en Dimona, en el desierto de Negev, hay una central atómica que tiene 400 bombas nucleares, o X cantidad de bombas nucleares. Cuando se recomienda sobre las Malvinas pasa exactamente igual. Recomienda, cuando hay resoluciones mayoritarias, inmensamente mayoritarias, no es 30-8, no es 35-22, es 400-1, y ese 1 o 2 son los que determinan que esas resoluciones no se cumplan,
y siguen ocupados los territorios argentinos en las Islas Malvinas, en América de la Patria Grande también, ocupados por una potencia extranjera a 14.000 kilómetros de acá. Pero claro, hay petróleo, hay una situación geoestratégica y todo lo demás. ¿Qué destino tiene la ONU en este contexto, en función de este mundo multipolar que se avecina o que ya está en marcha? Ya, el objetivo principal de estas Naciones Unidas, que es la segunda vez que se crea un organismo, porque antes había surgido durante la Primera Guerra Mundial, se sucede lo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que la anterior no había cumplido los objetivos, esta segunda Naciones Unidas tampoco está cumpliendo sus objetivos de evitar confrontaciones entre países. No pudo evitar lo de Yugoslavia en su momento, que los crímenes que se cometieron fueron atroces, fueron tremendos. No pudo evitar lo sucedido con Irak, que se hablaba de producción de armamento de destrucción masiva que nunca los encontraron y nadie dijo absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos que tenía Estados Unidos para invadir y destruir, como lo hizo con Irak y lo de Saddam Hussein, ¿no? No pudo evitar lo sucedido en África del Norte con la primavera árabe, que fue impulsada por Europa y obviamente por los Estados Unidos. No pudo evitar, bueno, lo que estamos viendo ahora, la guerra entre Ucrania y Rusia, y menos lo de Irán contra Irán. Entonces, los objetivos, los objetivos por el cual se había iniciado las Naciones Unidas se están cumpliendo. Entonces, no tiene razón de ser. Ya China está discutiendo ahora con los países del BRICS de conformar algo similar a lo que es las Naciones Unidas. Vos fíjate las políticas exteriores que ha tenido Francia de intervenir en los gobiernos africanos con derrocamientos de gobiernos y asesinatos de sus líderes, como ha pasado en Burkina Faso, ¿no? Níger, Nigeria, todos los golpes de Estado han sido patrocinados por Estados Unidos, desde Mitterrand, desde Sarkozy. Sarkozy fue el responsable del asesinato y sodomización de Gaddafi. Esto nadie lo dice, pero la realidad es esto. La forma cruel en la que muere Gaddafi fue por orden de propio Sarkozy. Mostrarle a los países que estaban bajo jurisdicción de África que si se quieren romper con la hegemonía francesa en sus países les iba a pasar lo mismo. El actual presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha tenido 19 intentos de golpe de Estado, asesinatos, muchos de ellos patrocinados por el Macron francés, porque Francia quiere esos recursos y esos minerales de África, de la zona donde tiene influencia. Que, está bien, esos países hoy de África vienen con el apoyo de Rusia. Por eso Sarkozy quiere, Macron quiere ver disminuido el poder de Rusia y que Europa y la OTAN dirijan todos sus cañones hacia Putin, porque necesita destruir, o por lo menos que tenga menos poder hegemónico de influencia en África, para volver a ejercer hegemonía en esos países. Hegemonía, ¿sabes? Que después, analizando y buscando información, te das cuenta cuál es otra de las importancias que tenían esos países africanos para, en este caso, Francia. Porque en el momento de decidir temas importantes de Naciones Unidas, esos países acompañaban la decisión de Francia. Y Francia negociaba con Inglaterra o Estados Unidos esos votos. Negocian poder, obviamente, participación en ganancias en inversiones empresariales. Hoy Francia tiene un solo voto, el de él, porque los países africanos expulsaron a Francia de sus tierras. Por eso la desesperación de Macron ahora de querer ver muertos, si fuera posible, por Macron a Putin. Y hoy nuestros países, sobre todo en América Hispana, tienen que empezar a discutir, porque también se encuentran afectados por las decisiones que se están tomando en Naciones Unidas. Discutir una nueva organización de Naciones Unidas, donde cada país tenga un voto. Hay un elemento nuevo me refiero de los últimos años, sobre todo los últimos 3 años, la inteligencia artificial, y los últimos 15 o 20, Internet y las redes sociales y las plataformas, conforman parte de un nuevo imperialismo, un tecnofeudalismo, al decir de Varoufakis, el economista griego,
que intermedian en las relaciones comerciales, laborales, de los ciudadanos del mundo en general, salvo que aquellos países como China o Rusia, que tienen sus propias redes sociales, sus propias plataformas, y el manejo soberano de los algoritmos. Porque detrás de todo esto están los algoritmos. Cuando nosotros terminemos esta nota que se va a publicar, seguramente buscaremos la mejor forma de que llegue a la mayoría de los ciudadanos argentinos para que se enteren, no porque tengamos la pretensión de tener la verdad, pero sí por lo menos que se debata lo que estamos diciendo, y nos vamos a encontrar, como venimos encontrando hace tantos años, con algunas restricciones de índole, te diría, dictatorial de las propias plataformas. Está bien, son gratis, vos las subís, son las leyes de ellos, pero que, por otro lado, venden la libertad de expresión y todo lo demás, lo cual sabemos que no es así. Esta nota va a tener menos impacto seguramente, y ojalá me equivoque, que una nota que se le haga a alguien que venga a hablar bien de algunas cosas de las que nosotros hablamos mal, claramente. Y todo eso tiene que ver con el manejo algorítmico, es decir, con las fórmulas que las redes sociales, Internet en general, aplica sobre los contenidos, de manera que direcciona lo que le conviene, deja de direccionar lo que no le conviene, y en algunos casos le conviene la confrontación, porque eso lo que logra, porque en definitiva son empresas comerciales que compiten entre sí, entonces Instagram, Meta, que es Facebook, que es WhatsApp, por un lado, compite con YouTube, que es Google, y Google compite con TikTok, que es China, pero que no es China en América Latina, porque está en manos de Galperín, y todas buscan concentrar nuestra atención y saber qué pensamos, y dirigir lo que pensamos, y llevarnos a donde ellos quieren para que hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Romper este mecanismo requeriría de parte de los estados una participación idéntica, no superior, idéntica a la que se hace con los medios tradicionales. O sea, una radio tiene que cumplir con una serie de requisitos, si no, no opera en un país. Sin embargo, las redes sociales imperiales, cualquiera que sea, incluso si fueran de otros ejes de poder, estaríamos diciendo exactamente lo mismo, no llegan acá. Las redes chinas no están acá, las redes rusas no están acá. De manera que hasta que no desarrollemos nuestra propia estrategia de redes, estamos sujetos a las redes de una parte del imperio que nos tocó. Y en ese sentido, las poblaciones y los gobiernos o las organizaciones de la sociedad civil de algunos países empezaron a, sobre todo en Europa, a tomar conciencia de esto y empezar a propender a las regulaciones. ¿Qué posibilidad ves que desde América Latina empecemos a poder regular ese poder omnímodo, permanente, continuo, que tiene la capacidad de elegir, poner y sacar presidentes, por ejemplo? Mirá, quien vio el problema de lo que vos bien has descrito hace 15 años fue el comandante Hugo Chávez, presidente de Venezuela, cuando instaba a los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, para constituir una red de comunicación en la web sudamericana. Nadie lo escuchó. Lo miraban como diciendo, ¿qué dice este hombre? Pues la realidad fue eso. Me consta porque yo también lo decía, mirá qué tontera está diciendo, porque yo no lo comprendía en ese momento, porque recién en el 2010 aparece Facebook y todo lo demás. No me imaginaba el poder que tenían todas esas redes sociales, cómo te condicionaba y cómo se fue convirtiendo en una especie de espejito de colores y que ha provocado adicción digital en nuestros pibes sobre todo, y que nos ha llevado a que la juventud en muchos casos pierdan su verdadera orientación en esta vida, y más en un país colonizado o colonialista como el nuestro, ¿no? El año pasado hubo una fuerte discusión entre Ursula von der Leyen, que es quien dirige la Comunidad Económica, la Unión Europea, ¿no? Y el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, sobre cuál iba a ser la inteligencia artificial que se debiera usar. Van der Leyen decía,
necesitamos desarrollar para Occidente una inteligencia artificial con los valores y principios de los europeos. Y ahí me empezó a hacer ruido, una inteligencia artificial desarrollada con los principios y valores. Entonces vos podés condicionarla y armarla de acuerdo a tus conveniencias. Sí. Si los europeos, y veis, le dicen, no, la inteligencia artificial va a ser provista por Estados Unidos. Pero pucha, si estos dos están peleándose por qué tipo de inteligencia artificial se va a utilizar, cómo entrenarla de acuerdo a sus conveniencias, ¿por qué no hacerla desde la América hispana? ¿Por qué no hacerla desde México a la Argentina, donde nuestros técnicos desarrollen una inteligencia artificial con los valores y principios y la propia historia de la América hispana, donde aquel que quiere buscar información, y bueno, a ver, ninguna información es pura, es objetiva. Está todo atravesado por ideología, absolutamente todo. De hecho, nosotros también estamos bajando líneas de una postura ideológica. Todo lo que se dice por televisión es ideológico. Ellos también, los europeos, los americanos, cuando ves sus programas televisivos o los programas en YouTube que vos buscás, que están en primera fila, o cuando buscas información en Google, también está atravesado. Los algoritmos no son inocentes. Está atravesado por cuestiones ideológicas. Buscas información sobre China, vas a ver cientos de portales diciendo que el presidente chino es un dictador, es un perverso, etcétera, etcétera, ¿entendés? Y después al bajo, cuando ya estás dando 2 horas buscando, encontrás portales más o menos interesantes. No es casual. O hay portales que no te aparecen en Google en Argentina. Eso es muy llamativo también. Entonces yo creo que es importante que se empiecen a trabajar. Pero, Juan Carlos, también somos realistas. Sentarnos entre la presidenta Sheinbaum de México, Boric de Chile, Petro de Colombia, Lula, Milei, es difícil poder buscar algún tipo de unidad, aunque están trabajando. ¿Sabes dónde se está trabajando estos temas? Desde los municipios. Sí. Están llevando a cabo congresos, intermunicipales. Acá en la Argentina hay una docena de municipios que ya empiezan a trabajar dentro de su propia municipalidad, utilizando la inteligencia artificial, y están también interrelacionándose con municipios de otros países de la América Hispana. Yo creo que este es un buen comienzo, un buen paso que se están dando desde ahí. Mira, te cuento algo y perdón a la audiencia por lo autorreferencial de nuestro equipo de trabajo y de nuestra gente, nuestros compañeros. En el año 2013 lanzamos una red social, el Fase Popular, la red social de la Patria Grande, una iniciativa de compañeros, ni siquiera estatal, sin ningún tipo de apoyo estatal, salvo las palmadas en el hombro que, entre otros, dio la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, diciendo que era un ejemplo para imitar en toda la región. Por supuesto, la enfermedad, la muerte de Chávez condicionó algunas cosas que podían haber sucedido. El gobierno cubano nos invitó a dar conferencias, estuvimos dando 2 conferencias en Cuba sobre la posibilidad de tener una red social latinoamericana independiente de los imperios y libre de algoritmos y de espionajes. Y esa red todavía sigue, la tenemos activa, llegamos a tener 1 millón de usuarios en toda América Latina, según lo que dijo Infobae, ya sabes quiénes son, que habíamos sido un fracaso porque después de 1 año habíamos llegado nada más que a 1 millón de usuarios, lo cual se olvidaron de decir que teníamos 4.000 millones de dólares de diferencia entre Facebook y nosotros en inversión, ¿no? Que nosotros era una iniciativa de 6 compañeros que nos comimos los cinturones como el Mariscal López para poder hacer eso. Pero independientemente de esa situación y trabajando en la misma línea durante muchos años, estamos desarrollando en la actualidad el concepto de la Secretaría de Inteligencia Artificial Municipal, que algunos dirigentes con cierta lucidez empiezan a tomar, no porque sea maravilloso, sino porque es una idea del sentido común. Poner la inteligencia artificial a nivel de una secretaría municipal para ayudar al municipio y financiada por la propia optimización de los recursos presupuestarios del municipio usando inteligencia artificial. Se financia solo, es más, puede ser rentable, sin cobrarle un centavo al ciudadano. Empezamos a hacer conferencias, la primer experiencia importante, te diría, más allá de algunas otras que no desestimo, que han sido también maravillosas, pero no a este nivel,
ha sido en Montecaseros, donde la presidenta del PJ, una doctora, una médica, candidata a intendenta, compró, entre comillas, la idea, compró, digo, no, de manera simbólica, ¿no? No es que pagó por tener la idea. Le gustó la idea y estuvimos dando charlas para la comunidad, gratuitas, en esa localidad de 40.000 habitantes, en ese municipio de 40.000 habitantes, tan estratégico, ¿no? Porque es la triple frontera sur entre Uruguay y Brasil. Y además una zona donde está el acuífero guaraní, lo simbólico de la proximidad con Chapeyú, donde nació el Libertador, productores agropecuarios, la cultura mixta, guaraní, charrúa, ¿no? Ese corazón de América. Y en este sentido, Luis, abonando lo que vos decís, yo creo que por ahí la palabra queda grande o a algunos lo asusta. La revolución va a venir por ahí, va a venir por los municipios. Porque los estados nacionales, los están cooptados. Están cooptados porque el poder, imagínate que, sin ir más lejos, Elon Musk se hizo tan famoso hasta que se peleó con Trump, hizo sus travesuras, tiene 420.000 millones de dólares, casi el PBI argentino, un solo tipo. Entonces, ¿hasta dónde no compra o puede comprar un legislador? ¿Cuánto cuesta un legislador? ¿Cuánto cuesta un senador? Con esto no digo que estén todos comprados, habrá patriotas seguramente, algunos creo conocer o creemos que son patriotas y que están fuera de eso. Pero ¿cuánto cuesta un senador? ¿Con cuánto se compra un diputado? ¿Con cuánto se compra un parlamento entero? Cuando tenés 400.000 millones de dólares. Entonces, es muy difícil si son miles y miles y miles y miles de patriotas distribuidos a lo largo de un territorio nacional que no se vende. Y entonces en este municipio no entra. Y si no entra en este municipio, el otro se copia. Bueno, las montoneras federales, ¿no? O sea, los pueblos en movimiento, defendiendo sus intereses más cercanos, son los que más nos atraviesan. Por eso nos interesa tanto todo lo que vos escribís. Por eso tu trabajo a nivel de los municipios, tu trabajo a nivel de entender la historia es tan interesante para nosotros y por eso queremos que esta charla de hoy no termine hoy, que sea una continuidad, porque quedaron demasiados temas en el tintero y cuántos más vendrán, ¿no? Sí, déjame dar un ejemplo. Cuando vos hablabas de los montoneros, de la importancia de los municipios, esto de alguna forma lo veía ya en su momento, 1826. A ver, los temas que estamos discutiendo con vos, salvo lo de la inteligencia artificial, los algoritmos y demás, ya se discutían hace 200 años. Son interesantes las minutas, el que los pueda leer, ¿no? Y las discusiones llevadas adelante en Buenos Aires con respecto a la sanción de la que sería la nueva constitución en 1826, que terminó siendo una constitución centralista, pero las discusiones de Belgrano, que era diputado, si mal no recuerdo, representante de Santiago del Estero, ¿no? Cuando él definía, más que una definición, describía el sistema federal como debía ser. Él decía que el sistema federal se dan esos pequeños engranajes que, puesto en movimiento, permiten hacer girar la rueda y esa rueda a la gran rueda. Esos pequeños engranajes que se ponían en funcionamiento, en movimiento, son los municipios. La rueda es la provincia y la gran rueda es el Estado Nacional. Entonces vos fíjate la importancia que ya se veía en ese momento que tenían los municipios como los elementos que harían poner en marcha el desarrollo y crecimiento de una Argentina. Pero claro, para que esos engranajes empiecen a moverse, debían tener ciertas autonomías y debían tener sus propias reglas de juego, dispuestos por ellos mismos, que son las cartas orgánicas, con el cual se vienen peleando desde Provincia de Buenos Aires desde siempre. Ahora Santa Fe reforma su constitución. Hace 2 semanas, 3 semanas, hubo elección de una convención constituyente para reunirse, creo que el año que viene o este año, no recuerdo bien la fecha, para reformar la constitución. Y que uno de los puntos centrales va a ser las autonomías municipales, permitiéndoles tener también cartas orgánicas en esos municipios. En Mendoza ya ha comenzado ese proceso.
quedando la provincia de Buenos Aires como única provincia de las 23 más lo que es Cava, que no se sabe lo que es todavía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si es una provincia, una ciudad de Estado, o qué es algo monstruoso y terrible, que eso merece otra discusión también sobre lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un engendro que incorporaron ahí, discúlpenme, ¿no? A veces algún capitalino puede estar ofendido, pero es así. Cabo es capital federal, punto. Es más, nos dejaron sin capital federal. ¿Dónde está capital federal? Se pregunta un compañero y también me pregunto, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Que han debilitado al federalismo, descabezándolo y llevando a esto a un gobierno totalmente centralista, ni siquiera soñado por Mitre de la forma como se está dando, ni siquiera imaginado por el propio Rivadavia, donde los gobernadores están atados a una coparticipación que es una herejía al sistema federal, el sistema de coparticipación diseñado allá por Alfonsín, que no tenía el objetivo como se da a conocer. A ver, esto queda entre nosotros y no se lo cuentes a nadie. Fue para castigar la provincia de Buenos Aires, que era administrada por Antonio Cafiero, y debilitarlo, porque era reunir elementos necesarios para decir, bueno, lo que se recauda acá va a ser repartido de esta forma y de aquella forma. Aquellos cercanos al presidente de aquel momento iban a ser más beneficiados. Y aquellos que no, bueno, íbamos a tratar de buscar la forma de que reciban menos dinero. Y obviamente la provincia de Buenos Aires es un... ¿cómo definirlo? Es un estado monstruoso en todo sentido, que necesitas recursos permanentes y constantemente para poder, de alguna forma, sostener un equilibrio con el tiempo, y que siempre se termina desequilibrando de alguna forma, siempre. Esto es lo que no están entendiendo nuestros gobernadores, ¿no? Del momento, que tienen que empezar a planificar la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos, a ver, la provincia de Buenos Aires tiene casi 2.300 leyes que son de la dictadura, que no son leyes, son decretos en realidad, que después fueron convertidos en leyes porque nuestros legisladores no han querido trabajar en torno a esto, simplemente agarró, se las adaptó y le cambiaron el número y convirtieron decretos en leyes. Y esta es la realidad. La mayoría de las legislación esenciales para la administración de una provincia son del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cómo puedes administrar una provincia con legislación tan vieja cuando hoy estamos hablando de inteligencia artificial, algoritmos y quién sabe qué va a venir dentro de 5 años? El año pasado estuve haciendo una especie de ejercicio ahí, buscando qué leyes no tiene la provincia de Buenos Aires y qué leyes sí tienen las otras provincias, y llegué a contar 120 leyes que están faltando en la provincia de Buenos Aires, y que si vos te pones a pensar, teniendo en cuenta la actividad desarrollada por nuestros legisladores bonaerenses, iban a tardar 20 años para promulgarla, otros 20 años para ver las consecuencias o para su ejecución, y 10 años para ver los frutos de esa ley. Así que 50 años vamos a estar condenados a vivir esta situación de pobreza, Juan Carlos. Y no estoy exagerando. Entonces, da un poquito de bronca que en un par de minutos se decida desde el Senado de la provincia derogar una ley que impedía la elección indefinida de los legisladores. Tenemos una ley electoral de 1936 que divide la provincia de Buenos Aires en 8 secciones electorales, y que ninguna de las secciones electorales representa debidamente a su pueblo. Estamos todos subrepresentados, porque si se actualizase la representación de acuerdo a la cantidad de habitantes, la tercera sección electoral, que hoy está tan mencionada, ¿no?, por donde está La Matanza, Quilmes, hoy tendría que tener 30 diputados y 15 senadores. La realidad es que tiene 18 diputados y 9 senadores, si no mal no recuerdo. Entonces nadie quiere tocar y hablar de ese tema, porque los diputados de la provincia se los llevaría todo el conurbano. Pero bueno, diseñar un nuevo esquema que permita equilibrar entre Senado y diputados. Si los diputados de la provincia son todos del conurbano, eso le va a quitar voz y presencia a toda la región centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, diseñar un nuevo esquema para los senadores. Dividís a la provincia en 16 secciones electorales, que no le sale un peso a nadie, porque es agarrar nada más que un lápiz y una regla, un transportador, una regla, lo que vos quieras, y hacer un dibujito en un... Además, tenemos internet, agarrar un programa de internet, lo bajás y dividís la provincia de Buenos Aires en 16 secciones electorales, utilizás el mismo esquema que a nivel nacional. Cada una de las secciones tenga 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Tendrías 48 senadores
Entonces, que la gran mayoría es del interior, la región del centro y sur. Y equilibras con los diputados que son mayoritariamente del ¿cómo se llama? Del conurbano. Entonces, cuando vos tengas una ley vas a tener que negociarla entre los dos, entre el conurbano y la región sur y centro. Obviamente, esto va a ser favorable para toda la provincia de Buenos Aires. Hoy, lamentablemente, todos nuestros legisladores legislan solamente para una sola sección, que es el conurbano, es el eje La Plata y conurbano. Todo lo demás está olvidado. Claro, el 67% de los votos de la provincia de Buenos Aires están en esa región, en el eje La Plata y el conurbano, la primera sección electoral y tercera sección electoral. Se llevan todos los votos. Pero hay un tema que nadie lo dice. El Producto Bruto Geográfico, el peso más fuerte está en el interior, en la región del campo. Pasa que no se nota, Juan Carlos, el 50% de la producción agrícola ganadero es todo contrabando. Entonces no se reflejan los números de eso. Muchos dicen, no, la producción manufacturera del conurbano es mayor. Claro, si vos empezás a blanquear todo esto, te vas a llevar una altísima sorpresa. A ver, si tenés 50% de una economía informal, ¿cuánto estás perdiendo en la provincia? Entonces no peleemos contra el gobierno nacional, nos quita recursos, disminuye el porcentaje de la coparticipación. Si el problema lo tenés adentro. Ahora, si vos no querés pagar un costo político exigiendo que se tribute lo que se debe tributar, lo que cualquier hijo de vecina debe pagar, bueno, es un tema tuyo, dedicate a otra cosa. Quizás se podría hacer sin tanta grandilocuencia, ¿no? Porque en algún sentido, cuando se intentó ir sobre la renta extraordinaria, siempre se embanderó políticamente, y está bien embanderarlo, pero embanderarlo quizá de manera más discursiva que real, porque en definitiva tenés agencias de recaudación que pueden trabajar casi en las sombras y lograr el mismo resultado, y después exhibir el resultado de recaudaciones mejores y de volcar esos recursos al resto de la población. Y ahí sí hace ruido, es decir, viste, acá estamos, bueno, son ideas comunicacionales, pero también es parte de la política, la comunicación es, no digo central, pero una de las más importantes. Luis, te agradecemos muchísimo el tiempo y vamos a continuar con esto porque han quedado por lo menos 6 o 7 temas para desarrollar con más profundidad, como mínimo, y los que vendrán. Así que te agradecemos enormemente, ha sido muy esclarecedor todo lo que dijiste y bueno, la seguimos. Sí, dale. Siempre a disposición y un gusto haber tenido esta conversación con vos, intercambiar estos conceptos, reflexiones y bueno, un fuerte abrazo, un gran abrazo para vos, la producción y todos aquellos que van a estar escuchándonos, ¿no? Y hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias, Luis. Abrazo grande.